Hola, buenos días. Mm, Buenos días, Ausi. ¿Qué tal? Buenos días. Esta práctica 8 es, ¿no? Me Sí, dicen, Ausi, la práctica 8. me dicen qué ejercicios quieren que les indique. Ausi, si resolvemos uno de cada uno, para que no sea mucho. Sí, Es que es harto y si resolvemos uno de cada uno, nos sirve hasta para verificar, pues, si es que estamos siguiendo los pasos bien. Mm, ya, a ver, vamos a hacer esto. Ya, el inciso B del uno, pero no dice por qué método resolver, ¿no? Supongo que por cualquier método. ¿Qué les dijo? Sí, Ausi, nosotros también estábamos diciendo eso, es que no puso ahí el método. En las siguientes están con el método, pero Ujú. hay que Mm, resolver por cualquier método, por el más fácil. A ver, si no te dice por qué método, puedes elegir, ¿no? El método que quieras. Podemos decir los métodos que hemos aprendido en el colegio, por ejemplo, el método de reducción. Primero le pones números a las ecuaciones. Esta sería la ecuación uno, ecuación 2 y ecuación 3. Tienes que utilizar dos ecuaciones. Aquí voy a especificar qué ecuaciones utilizar. Utilizando, por ejemplo, la ecuación número 2 y 3. 2 y 3. Y vamos a eliminar una de las variables. Podemos eliminar la x. Para eliminar la x aquí le falta 2. Entonces vamos a multiplicar por 2 a la ecuación número 2. Así aquí hay que especificar que queremos eliminar a la variable x. Entonces 2 por x sub 1 es 2x sub 1 más 3x sub 2 por 2 sería 6x sub 2 más 5x sub 3 por 2 es 10x sub 3 igual 2 por 2, 4. Y la ecuación 3 lo vuelvo a copiar, que sería menos 2x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, y esto es igual a 15. Luego trazas una línea y eliminas a la x sub 1, porque aquí tenemos 2x sub 1 menos 2x sub 1 se elimina. 6 más 1, 7. 7x sub 2. 10 más 1, 11. 11x sub 3 igual 15 más 4, 19. Esta ecuación le podemos poner otro número, sería la ecuación número 4. Ahora vamos a utilizar
otras dos ecuaciones. A este ladito voy a escribir utilizando. Podemos utilizar el 1 y el 2 o podemos utilizar el 1 y el 3. Pero la idea es eliminar x sub 1 también. Utilizando la ecuación 1 y la ecuación 2, también vamos a eliminar a la variable x. Para eso vemos que aquí le faltaría el 3, pero con negativo. Entonces vamos a multiplicar a la ecuación 2, lo vamos a multiplicar ahora por menos 3. La ecuación 1 no va a tener ningún cambio. Lo copio, 3x sub 1 más 2x sub 2 menos 4x sub 3 y esto es igual a 6. La ecuación 2 lo vamos a multiplicar por menos 3. X sub 1 por menos 3 sería menos 3x sub 1. 3x sub 2 por menos 3 sería menos 9x sub 2. 5x sub 3 por menos 3 sería menos 15x sub 3 igual 2 por menos 3 menos 6. Trazamos una línea y luego eliminamos a la variable x sub 1. 3x sub 1 menos 3x sub 1 se elimina. 2x sub 2 menos 9x sub 2 sería menos 7x sub 2. Menos 4x sub 3 menos 18x sub menos 15 sería menos 19 x sub 3 y esto es igual a 6 menos 6, 0. A esta ecuación le podemos poner el número 5. Ahora esas dos nuevas ecuaciones las vamos a juntar, las vamos a utilizar a las dos, entonces diremos utilizando la ecuación 4 y la ecuación 5. Vamos a eliminar. Aquí habíamos eliminado x sub 1, no he especificado eso. Aquí también x sub 1 hemos eliminado. Ahora utilizando la ecuación 4 y la ecuación 5 vamos a eliminar x sub 2. Voy a copiar la ecuación número 4. 7x sub 2 más 11x sub 3 igual a 19. Y también voy a copiar la ecuación número 5. Lo traigo aquí, ahí están las dos ecuaciones y no necesitamos multiplicar por nada porque ahí tenemos 7x sub 2 menos 7x sub 2, entonces se van a eliminar directamente. Luego tenemos 11x sub 3 menos 19x sub 3 sería menos 8x sub 3 y esto es igual a 19. El menos 8 iría a dividir al otro lado, entonces x sub 3 es igual a 19 sobre menos 8. Pero el negativo lo podemos anotar a la altura de la línea de la fracción y así sería menos 19 octavos. Este valor de x sub 3 ahora lo podemos reemplazar en la ecuación 4 o en la ecuación 5. En cualquiera de las dos ecuaciones y así vamos a obtener x sub 3. Aquí voy a escribir entonces reemplazando el valor de x sub 3 igual a menos 19 octavos. En la ecuación número 5 lo voy a reemplazar, pero igual lo puedes reemplazar en la ecuación 4, te sale el mismo resultado. Menos 7 multiplicado por x sub 2 menos 19 multiplicado por x sub 3. X sub 3 es menos 19 octavos y esto dice que es igual a 0, ¿no?
Entonces vamos a multiplicar 19 por 19. Pueden utilizar también sus calculadoras. Yo ahorita voy a abrir la calculadora. Aquí está. Entonces multiplicamos menos 19, paréntesis, menos, y aquí tenemos una fracción. A ver, un momentito. Ahora sí. Menos 19, paréntesis, menos una fracción. 19 arriba, 8 abajo. Cerramos paréntesis, igual. 361 octavos. Y es positivo. Entonces aquí sería menos 7x sub 2 más 361 octavos. Y esto es igual a 0. 361 octavos lo podemos llevar al otro lado, es decir, donde está el 0, iría con signo cambiado. Esto es igual a menos 361 octavos. Ahora este número, que es el menos 7, vendría al denominador a multiplicarse con el 8. Entonces x sub 2 es igual a menos, ahí arriba habría menos, aquí abajo estaría el menos 7, y este menos 7 se estaría multiplicando con el 8, y en el numerador 361. Entonces tú lo puedes anotar si es que se simplifica así: línea de fracción, 361, y abajo 7 por 8. Y nos sale, no se puede simplificar, 361 sobre 56. Entonces lo anotamos así: 361 sobre 56. Negativo entre negativo, miren, negativo entre negativo se vuelve positivo. Ya no habría signo negativo. Entonces ya tenemos x sub 2. Nos faltaría x sub 1. Estos dos valores, x sub 2 y x sub 3, los podemos reemplazar en alguna de las ecuaciones que estaban al principio. Por ejemplo, la ecuación número 2. Aquí voy a escribir la ecuación 2. Es x sub 1 más 3 x sub 2 más 5 x sub 3, y esto es igual a 2. Entonces lo voy a llevar a la parte de abajo. Aquí. Esta es la ecuación 2. Y aquí diremos, reemplazando los valores de x sub 2, x sub 3 en la ecuación número 2. X sub 1 más 3x sub 2, y x sub 2 es 361 sobre 56. Esto luego se suma con 5x sub 3, pero x sub 3 es menos 19 octavos. En un paréntesis anotamos menos 19 octavos, y esto es igual a 2. Entonces x sub 1 más, aquí vamos a introducir a la calculadora, tenemos 3 por, así lo voy a anotar, 3 paréntesis, fracción 361 sobre 56, cierro paréntesis, más 5, abro paréntesis, menos 19 octavos, y cierro paréntesis. Estos dos, ¿no? Lo estoy anotando tal como lo vemos. Aprieto igual, y es 209 sobre 28. 209 sobre 28. Y esto es igual a 2. Ahora esto viene a este lado con signo cambiado. Entonces x sub 1 es igual a 2 menos 209 sobre
28. Podemos hacer esa resta. Aquí le pondré 209, o digo 2, perdón, 2 menos fracción 209 sobre 28. Y nos sale menos 153 sobre 28. X sub 1 es igual menos, ¿cuánto era? 153 sobre 28. Y listo, ahí están los tres valores, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Esto es por un método que se aprende en el colegio, ¿no? El método de reducción. Ahora puedes también utilizar alguna calculadora en Google. Puedes poner sistemas de ecuaciones. Al principio le voy a poner resolución de sistemas de ecuaciones. A ver, este primerito que apareció, vamos a hacer la prueba. Ahí vemos, ¿no? Es una calculadora. Entonces vamos a introducir nosotros. Aquí son 4 variables, pero le voy a reducir 1. Así serían solo 3 variables. Y copias esto. 3. Luego está el 2. Después está menos 4. Y aquí el 6. Abajo sería 1. Aquí sería 3, 5, 2. La última fila. Menos 2, 1, 1, 15. Ahora elegimos, ¿no?, cómo queremos resolverlo. Aquí hay varias formas de resolución. Por la regla de Kramer vamos a elegir, ¿ya? Solo para ver los resultados. Entonces aquí están las respuestas, miren. X sub 1 menos 153 sobre 28 es el resultado que hemos sacado. Voy a agrandarlo un poquito más. Ahí creo que se ve mejor. X sub 1 menos 153 sobre 28. Después X sub 2 estaba aquí. 361 sobre 56. Luego está X sub 3 menos 19 octavos, ¿no? Ahí están sus resultados, o sea que hemos resuelto bien el ejercicio. Eso también te sirve para verificar tus respuestas, ¿no? Bueno, eso sería del 1 romano. Como no especifica por qué método resolver, por eso hemos elegido este método que se aprende en el colegio, que es el método de reducción. Ahora pasemos al 2 romano. El 2 romano dice resuelve por el método de Gauss. Entonces esto voy a copiarlo aquí. Vamos a elegir uno de estos. Este es de 3. Este inciso B también elegiremos. Ya. Me pueden enviar sus capturas de pantalla o PDF donde les ha indicado este método de Gauss al grupo, por favor.
Les espero. ¿O no les ha indicado el método de Gauss? Nos indicó Ausi. Ahorita lo vamos a enviar. Ya, está bien. Ya me han enviado. Aquí está el método de Gauss. Bueno, del sistema de ecuaciones tenemos que escribir sus coeficientes, ¿no? Aquí está el ejemplo. Todos los coeficientes, le pone una rayita y aquí tendríamos que poner los valores que están después del signo igual de cada ecuación. Y tenemos que convertirlo en una matriz identidad. 1, 1, 1, todo lo demás 0. Y después de la rayita estarían los resultados de cada variable. Eso vamos a hacer. Voy a copiar a este lado la, la matriz, esta matriz escalonada como le dice. De la primera ecuación, primero sus coeficientes que serían 3, 2, menos 4, 1, menos 36. Luego la segunda ecuación sería 1, 8, 1, 1 y menos 64. Luego 16, 2, menos 4, 1 y luego menos 4. Después tenemos el 9, 8, menos 3, 1 y menos 64. Aquí le pone una línea. Ahí le pone una línea y luego los corchetes. Hay un corchete y aquí otro corchete. Eso lo voy a copiar en la parte de abajo. Lo voy a traer aquí. Y a partir de esto vamos a empezar a resolver. Ya. Bien, gracias por enviar al grupo. Ahora tenemos que elegir un pivote. Esto es parecido a lo que hacíamos en la matriz inversa. Eliges un pivote, de preferencia uno que sea, ¿no?
En la primera fila, el 1 está aquí, al final está el 1. Podemos elegir ese pivote o también podemos ir a la segunda fila donde en primer lugar tenemos a este 1 que puede elegirse como pivote, ¿no? Cualquiera de los dos. Puede ser este 1 o puede ser este otro 1. E incluso en la tercera fila también hay un 1. Y en la cuarta fila también hay un 1, ¿no? Hay muchos unos para poder elegir, sea cual sea el que elijas. Entonces elegiremos este. Ese va a ser el pivote. Entonces voy a continuar a este lado. Si ese va a ser el pivote, y como es 1, toda la fila del pivote se copia. O sea, no va a tener ningún cambio. Sería 1, 8, 1, 1, menos 64. La columna del pivote elegido tiene que ser 0. Aquí también 0. Y aquí también 0. Todo lleno de ceros. Y luego tenemos el corchete. Cerramos el corchete. Y una línea. Aquí vamos a poner la línea. Ahí está. Todos los espacios vacíos tienen que completarse. Tenemos que hacer algunas operaciones entre filas. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, en la fila número 1, aquí en la fila número 1, a esta fila número 1 tenemos que cambiar este 3, tiene que convertirse en 0. ¿Y cómo puede convertirse en 0? Es multiplicando por 3 a la fila 1 y restan a la fila 2, perdón, la fila del pivote, fila 2, y restando a la fila 1. Entonces 1 por 3 sería 3, menos la fila 1 que también es 3, eso nos da 0. Es el 0 que aquí teníamos que anotar. Entonces seguimos ese procedimiento. 3 por fila 2 sería 3 por 8, 24, menos 2 es 22. Aquí 22. Siguiente. 3 por fila 2. 3 por 1, 3. Menos 4. Sería 3 más 4, 7. 3 por 1, 3. Menos 1, 2. Siguiente. 3 por menos 64. Aquí vamos a hacerlo así. 3 por menos 64. Menos la fila 1, negativo por negativo da positivo, más 36. Menos 156. Anotamos ese resultado aquí, menos 156. Listo. Pasamos a la tercera fila. En la tercera fila, aquí tenemos 16. Y ese 16 tiene que convertirse en 0, ¿no? Por tanto, tendríamos que multiplicar por 16 a la fila del pivote, que es la fila 2, y restarle la fila número 3. Así tendríamos, Sí, ¿sí? en la fila del pivote, en la tercera columna, multiplicado por 3 es 3 por 1, 3, menos 4 sería 1 nomás. ¿Dónde estamos? Aquí. Ah, no, sí, está bien, sí, perdón, me disculpar, es que es menos por menos, ¿no? Ah, ya. Sí, sí. Ya, gracias. Si hay algún error me dicen, ¿ya? ¿Dónde estamos? Aquí. Decíamos que vamos a multiplicar por 16 a la fila 2. 16 por 1 es 16. Y le vamos a restar la fila 3. La fila 3 es 16. 16 menos 16 es 0. Ese 0 que teníamos que anotar ahí.
Entonces seguimos ese procedimiento para el siguiente. 16 por fila 2 sería 16 por 8. Aquí pondremos 16 por 8 y le restamos la fila número 3. La fila número 3, ¿dónde estamos? Es 2. Menos 2. Entonces 126. Anotamos aquí 126. Siguiente. 16 por 1 es 16 menos la fila 3, negativo por negativo, positivo, 16 más 4, 20. Luego el siguiente sería 16 por fila 2, 16 por 1 es 16, menos 1, 15. El siguiente, 16 por fila 2 sería 16 por menos 4. Vamos a anotarlo aquí. 16 por menos 4. Y luego le restamos la fila 3. A ver, ¿dónde estamos? No. 16 por fila 2. Sería 16 por 64. Por 64. Negativo con negativo es positivo. Sería más 4. Más 4. 1028. Sí, 1028, un número muy grande. 1028. Vamos a revisar ya esto. 16 por 8 menos 2. 16 por 8 menos 2. 126, ahí está. El siguiente es 16 por 1 más 4, 20. Ahí está. El siguiente sería 16 por 1 menos 1, 15. Y está bien. Pasamos a la cuarta fila. Sí, en el resultado 1228, ¿no es 1220? A ver. Vamos a revisar. 1020, ¿no sería? 16 por fila 2. Sería 16 por menos 64. Menos la fila 3, ¿no? Negativo con negativo, positivo. Sería más 4. Menos 1020, ¿no? Sí, eso lo voy a corregir. Negativo. Menos 1020. Listo. Cuarta fila ahora. Esto es 9, tiene que convertirse en 0. Entonces tendríamos que multiplicar por 9 a la fila 2 y luego restarle la fila 3. 9 por 1 sería 9, le restamos este 9, no, fila 4 es esto, no fila 3, menos la fila 4. 9 menos 9 igual a 0, es el 0 que queríamos anotar aquí. Bien, entonces hacemos ese procedimiento para el siguiente. 9 por fila 2 sería 9 por 8 y le restamos la fila 4. 72 menos 8, 64. Siguiente, 9 por 1, 9. Negativo con negativo se vuelve positivo. 9 más 3 sería 12. Siguiente, 9 por 1, 9. Menos 1, 8. Siguiente, 9 por menos 64. 9 por menos 64. Negativo con negativo se vuelve positivo. Entonces más 64. Menos 512. 512. Listo. Todos también pueden ir controlando a medida que explique ya, con sus calculadoras y demás.
Ahora ya hemos elegido un pivote de la segunda fila, podemos elegir otro pivote de otra fila, ¿ya? De la primera fila podemos elegir como pivote el número 2. Puedes elegir el número más pequeño, 22, 7, 2, ¿no? Puede ser este 2. O si no quieres elegir eso, puedes elegir de la tercera fila, puede ser el 15. O de la cuarta fila puede ser el 8. Cualquiera de esos números. Elegiremos a este 2 como pivote, porque es el número más pequeño. Una vez elegido ese pivote, tienes que dividir a toda la fila entre 2. Entonces, si dividimos entre 2, tendríamos 0 entre 2 sigue siendo 0. 22 entre 2 sería 11. 7 entre 2 es 7 medios. 2 entre 2 es 1. Menos 156 entre 2 sería 75. 156 entre 2, 78. Aquí 78 negativo. Bien, luego la columna de ese pivote elegido tiene que completarse con ceros. Esto sería 0, esto sería 0, esto también sería 0. Los corchetes y luego la línea. Aquí la línea. Y listo. Entonces hacemos procedimientos también como hace rato. Este 1 tiene que convertirse en 0. Entonces a esta fila tendremos que multiplicarlo por 2. 2 multiplicado por la fila número 2. Y a eso le vamos a restar la fila del pivote. La fila del pivote es la fila número 1. 2 por 1 es 2, menos 2 sería 0, ¿no? Entonces haremos eso. Aquí, 2 por 1 es 2, menos 0 sigue siendo 2. Pasamos al siguiente. 8 por 2, 16. 16 menos 22 sería menos 6. Siguiente, 2 por 1, 2. 2 menos 7 es menos 5. 2 por 64. Aquí tendremos que usar cálculo. 2 por menos 64 más 156. Porque negativo por negativo es positivo, por eso más 156, 28. Anotamos el resultado y luego ya hemos terminado. Pasamos a la siguiente fila, sería la fila número 3. En esta fila número 3, este 15 tiene que convertirse en 0. Aquí hay 15 y aquí hay 2. Entonces tendremos que multiplicar por 15, o mejor dicho por 2, a la fila número 3 y restarle 15 a la fila número 1. 2 por 15 sería 30, menos 15 por 2 también sería 30. Entonces esto es 0. El 0 que queremos anotar está aquí, ¿no? Ese 0. Entonces hacemos el procedimiento para los demás elementos. 2 por 0 es 0. Menos 15 por 0 también es 0. Entonces esto sigue siendo 0. 2 por 126. Anotaremos eso aquí. 2 por 126 menos 15 por 22. Menos 15 por 22. Menos 78.
Pasamos al siguiente. Sería 2 por 20. Sería 40. 40 menos 15 por 7. Menos 65. Luego el siguiente, el 0 ya está anotado. El siguiente sería 2 por menos 1200. 2 por menos 1020, no 1200. 1020 menos 15 por menos 156. Negativo por negativo da positivo. Entonces sería más 15 por 156. 300 el resultado. Cuarta y última fila. ¿Dónde está? Este 8 tiene que convertirse en 0. Entonces tendríamos que restar, ¿no? Vamos a multiplicar por 4. Por 4 a la fila del pivote, que sería la fila 1. Y le restamos la fila número 4. 4 por 2 sería 8. Menos la fila 4, que es 8 también. Entonces esto es 0. El 0 que queríamos anotar aquí. Seguimos ese procedimiento para los demás elementos. 4 por 0, 0 menos 0, sigue siendo 0. El siguiente, 4 por 22, menos 64. Entonces aquí tendríamos 4 por 22 menos 64. Resultado 24. Siguiente, 4 por 7, esto da 28 menos 12. 28 menos 12 sería 6, 1, 16. Anotamos el resultado aquí, 16. Pasamos al último, porque el 0 ya está anotado. El último elemento sería 4 por menos 156 menos, ¿dónde estamos? Sí, menos la fila 4. Negativo por negativo sería positivo. Entonces más 512 menos 112 menos 112. Listo, con eso ya hemos completado. Ya hemos elegido 2 pivotes, nos faltaría un tercer pivote. El tercer pivote lo podemos elegir de la tercera fila. Elegiremos al número más pequeño. Puede ser el 65 negativo. Entonces este va a ser nuestro pivote. Ya. Aquí lo voy a encerrar en un círculo. Ese sería el pivote. Como ese pivote no es 1, tendremos que dividir a toda la fila entre menos 65. Entonces aquí vamos a tener 0. Esto seguiría siendo 0. Menos 78 entre menos 65 sería 78 sobre 65. Menos 65 entre menos 65 sería 1. 0 entre menos 65 sigue siendo 0. 300 entre 65, a ver, entre 65. 60 treceavos, negativo. 60 sobre 13, pero negativo. Ahora la columna del pivote tendría que convertirse en ceros. Esto tendría que ser 0, esto también tendría que ser 0 y aquí abajo también tendría que ser 0. Bien, los corchetes y luego la línea. Aquí voy a trazar la línea y listo. Ahora vemos qué operaciones se puede realizar. En la fila número 1
Miren, la fila número 1. Tenemos 7 medios y aquí 65. Tendría que multiplicar por 65 a la fila número 1 y luego tendría que multiplicar por 7 medios a la fila del pivote, que sería la fila 3, ¿no? Y esto tendría que sumarse. Entonces 65 por 7 medios, ¿cuánto sería? 65 por 7 medios. Eso es 455 medios. 455 medios. Y 7 medios por 65 sería también 455 medios. Pero esto de la fila 3 es signo negativo, entonces aquí es menos. Se restan y nos sale 0, ¿no? El 0 que queremos anotar aquí. Ese 0. Entonces hay que seguir ese procedimiento. Anoto. Sí, una pregunta. Sí. Sí. En la fila 3, en la columna 5, ¿por qué ha salido menos 60 sobre 3? Columna 3. A ver, ¿esto? Sí, Auxi. Ah, ya. Es que toda la fila estamos dividiendo entre 65 negativo. 300 entre 65 es 60 treceavos, pero es negativo, ¿no? Es así, 300 dividido entre menos 65, negativo, menos 60 sobre 13. Este 300 de aquí tiene que dividirse entre el pivote elegido, que era menos 65, por eso sale así. Toda la fila se divide entre menos 65. Auxi, 78 dividido entre 65, ¿cuánto sale? Si me sale otro número a mí. A ver, 78 entre 65 a 6 quintos. Ah, se simplificaba, ¿no? No me había fijado. 6 quintos. Ahí 6 quintos. Listo. Gracias. Más reducido. Entonces, estábamos aquí, ¿no? Tenemos que multiplicar por 65 a la fila 1. Luego le tenemos que sumar 7 medios multiplicado por la fila número 3. Y seguimos ese procedimiento. Esto lo voy a mover aquí. $65 por 0 es 0 más 7 medios por 0 sigue siendo 0. Pasamos al siguiente. 65 por 11. 65 por 11 más 7 medios por la fila 3. La fila 3 es menos 78. Menos 78. Y apretamos igual. 442. 442. El 0 ya está anotado. El siguiente sería este 1. 65 por 1 es 65 más 7 medios por 0. Esto sería 65. Siguiente, 65 por menos 78. Aquí vamos a anotar 65 por menos 78 más 7 medios por la fila 3. La fila 3 es 300 por 300 igual menos 4020. Entonces aquí pondremos menos 4020
20. Todos con sus calculadoras también verifican, ¿ya? Menos 78, 65 por menos 78 más 7 medios por 300. Ahí está. Ahora pasamos a la segunda fila. En la segunda fila tenemos este número que es menos 5. Ese menos 5 tiene que convertirse en 0. Entonces tendríamos que multiplicar. A ver, voy a dividir esto. 65 entre 5. 13. Por 13 tendríamos que multiplicar. Aquí 13 multiplicado por la fila número 2 y luego le restamos la fila número 3, que es la fila del pivote. 13 por menos 5 sería menos 65. Menos negativo por negativo sería positivo, más 65 y esto es igual a 0. Es el 0 que queremos anotar aquí, ese 0. Entonces seguimos ese procedimiento. 13 por 2 sería 26. 26 menos 0 sigue siendo 26. Siguiente, 13 por menos 6. Aquí vamos a usar la calculadora. 13 por menos 6. Menos la fila 3. Negativo por negativo, positivo. Sería más 78. Igual a 0. Esto nos ha salido 0. Listo. Ahora el siguiente, que estaría aquí. Este espacio de aquí. Multiplicamos 13 por 0. Sería 0. Menos 0. Esto sigue siendo 0. El último de esta fila sería 13 por 28. 13 por 28 menos la fila 3, que sería 300. Menos 300 es 64. Aquí 64. La última fila ahora. Esta fila, el 16 tiene que convertirse en 0. Entonces, a la fila del pivote, tendremos que multiplicarlo por 16. 16 por fila 3. Y le restamos 65. Bueno, en realidad le sumamos 65 multiplicado por la fila 4. Puede ser así o también de esta manera. 65 le multiplicas a la fila 4 y luego le sumas 16 multiplicado por la fila número 3, que es la fila del pivote, ¿no? Da lo mismo si lo anotas así o de esta otra manera. Entonces, a ver. ¿Y por qué en uno se suma y en otro se resta? ¿Cómo? ¿Por qué en algunas filas se suma y en otros se resta? Depende de los signos. Aquí el pivote tiene signo negativo y aquí la fila 4 tiene signo positivo. Cuando ya son contrarios los signos, sumas. Pero cuando son iguales los signos, tienes que restar. Mira, aquí en la fila 2 es menos 5 y aquí en la fila 3 es menos 65. Los dos tienen signos iguales, por eso tenemos que restar. Pero cuando ya son contrarios los signos, solamente sumas. Gracias. Signos contrarios, sumas, signos iguales, restas. Entonces 16 por F3 sería 16 por menos 65, menos 1040. Aquí menos 1040. 65 por la fila 4. 65 por 16 es básicamente lo mismo.
65 por 16 es 1040. 1040. Pero aquí dice que debemos sumar. ¿No ve? Ya son signos contrarios. Negativo, positivo. Resultado 0. Anotamos eso, ya está anotado. Es este 0. Y seguimos el procedimiento para los demás elementos, para todos los espacios vacíos que están aquí. Entonces 16 por F3, 16 por 0 es 0, más 65 por F4, 0, 0 más 0 sigue siendo 0. 16 por la fila 3, sería 16 por la fila 3 es menos 78. Luego más 65 por la fila 4, la fila 4 es 24, por 24 igual 312. Anotamos eso aquí, 312. El siguiente elemento ya está anotado, este 16 es 0. El siguiente, 16 por 0 es 0, más 65 por 0, esto sigue siendo 0. El último, 16 por 300. 16 por 300 más 65 por la fila 4 es menos 112. Entonces menos 2480. Menos 2480. Listo, ya hemos completado. Revisamos un ratito donde hemos elegido los pivotes, en qué posiciones. Primero habíamos elegido en esta posición, ¿no? Este 1, la posición del pivote. Luego hemos elegido aquí, este 2, en esa posición. Luego el 65, que estaría en esta posición. Nos faltaría elegir como pivote a este número, que sería de la cuarta fila. Luego vamos a ordenar. Esto está todo desordenado, pero al final lo vamos a ordenar. Entonces el último pivote que debemos elegir sería el 312. Este número sería nuestro pivote. Aquí lo voy a encerrar en un círculo. Como no es 1 ese número elegido, tendremos que dividir a toda su fila entre 312. Aquí voy a hacer 0 entre 312 es 0. 312 entre 312 es 1. 0 y aquí también 0. Luego menos 2480 lo dividimos entre el pivote, que es 312. 312 menos 310 sobre 39. Menos 310 sobre 39. Ahí está. Luego tenemos que completar de ceros la columna, ¿no? Aquí tendría que estar 0, aquí también tendría que estar 0 y aquí también tendría que estar 0. Puros ceros, la columna del pivote elegido. Listo, ahora veamos qué operaciones tendríamos que hacer. Esto voy a recorrerlo un poquito. A ver. Esto lo voy a recorrer un poco a la izquierda. A este lado. Ya, ahora sí. Primeramente, esto que es 442 tiene que convertirse en 0. Son números muy grandes, ¿no? Tendría que multiplicar por 312 a la fila número 1. Mira, son signos iguales estos dos. Entonces tendría que restar. Menos 442 multiplicado por la fila número 4. Números muy grandes. A ver. 442 podría dividirlo entre... No se puede dividir.
312 por la fila 1, sería 312 por 442 igual, mucha no muy grandes. 137.904 menos 442 por la fila 4, que sería 312, va a salir lo mismo. 442 por 312 es igual a 137.904. Y lo restamos y sale 0. Es este 0, este de aquí. Entonces seguimos ese procedimiento con la ayuda de la calculadora. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? Me perdí. Ya. A ver, primero nos faltaba elegir un pivote de esta fila. El pivote que debemos elegir es el 312. Luego toda la fila tiene que dividirse entre 312. 0 dividido entre 312 sigue siendo 0. 312 dividido entre 312 es 1. 0 entre 312 es 0, también 0. Y aquí menos 2480 entre 312 simplificado nos da menos 310 sobre 39. Ahora la columna del pivote elegido tiene que completarse con ceros. Aquí está la columna del pivote, 0, 0, 0. Luego este 442 tiene que convertirse en 0. ¿Y cómo? Con algunas operaciones. A esto, que es 442, tendré que multiplicarle 312. Por eso aquí dije 312 por la fila número 1. Y le tendré que restar a esta fila 4, pero al 312 tendremos que multiplicarlo por 442. Es como si tuvieras lo siguiente. Ya voy a hacer un ejemplo nomás. Digamos tienes 5y y aquí tienes 7y. ¿Qué tendrías que hacer? A la fila número 1, donde está 5y, tendrías que multiplicarle 7, ¿no ve? Le multiplicas por 7 a esta fila número 1. Y luego tendrías que restarle 5 a la fila 4. Es decir, aquí le multiplicas por 7 y aquí le multiplicas por 5. 5 por 7 es 35. Aquí tienes 35. 7 por 5 también es 35. Y le restas, ¿no? Esto con esto. Se está multiplicando de manera cruzada nomás, ¿no? A la primera fila por 312 y a la cuarta fila por 442. Así de manera cruzada para obtener un 0. Seguimos ese procedimiento para completar todos los demás elementos. A ver, un ratito, esto voy a moverlo hasta aquí que esté. Ya. 312 por 0 es 0. Menos 442 por 0 también es 0. Entonces aquí sigue siendo 0. Siguiente, 0 por 312 es 0. Menos 442 por 0. Esto también sigue siendo 0. El siguiente, 65 por 312 sería, ¿no? Anotamos aquí 65 por 312 menos 0. 442 por fila 4 dice. 442 por 0. Eso es 0. Entonces solo nos queda 312 por fila 1. 312 por 65 es 20.280. Aquí tendríamos que anotar 20.280. Listo, nos falta la línea. Esta línea que tendría que estar aquí. Luego el último elemento de la primera fila
312 por 4020. 312 por menos 4020. Y a eso le tenemos que restar. A ver, lo voy a poner todo en paréntesis, ¿ya? 312 por menos 4020. Esto se tiene que restar con 442 por la fila 4. Aquí está la fila 4, es menos 2480. Y un número muy grande sale. Negativo, negativo. 312 por 4020 menos 442. A ver, vamos a revisar. Por menos 2480. Pueden verificar igual ustedes en su calculadora. Un número muy grande. Menos 1580 con 80. 1580, no, menos 158.080. Menos 158.080. Ya hemos terminado la primera fila, bajamos a la segunda fila. Aquí en la segunda fila, si se fijan, ya hay un 0, ¿no ve? Ya había un 0, desde aquí ya está el 0. Entonces en este caso toda esta fila no se tiene que hacer nada. En esta fila no hay nada que hacer porque ya hay un 0 aquí. Entonces solamente vuelves a copiar esa fila. Sería 26, 0, 0, 0 y 64. La tercera fila sí tendríamos que hacer algunas multiplicaciones. En esta tercera fila vamos a multiplicar por 312, pero vamos a revisar un ratito esto. 6 quintos dividido entre 312, a ver, no, 312 dividido entre 6 quintos, 260. Podríamos multiplicar por 260 a la fila número 3. A ver, 260 multiplicado por la fila número 3 y le restamos la fila número 4. Revisaremos bien esto. 260 por la fila 3 es 6 quintos. 6 quintos. ¿Cuánto nos sale? 312. Aquí 312 menos la fila 4. La fila 4 es 312. 312 menos 312 nos da 0, ¿no? O sea que está bien esta multiplicación de 260. Con este procedimiento continuamos, ¿no? Toda la fila número 3. 260 por la fila 3 es 0. 260 por 0 es 0, menos la fila 4 que también es 0. 0 menos 0 sería 0. Luego pasamos aquí. 260 por 1. Miren, por la fila 3. 260 por 1 es 260. Menos la fila 4 es 0. 260. Solo nos queda 260. El siguiente. Este 0 se multiplica con 260. Nos da 0. Menos la fila 4 también es 0. O sea que esto sigue siendo 0. El último sería 260 por menos 60 treceavos. Aquí voy a necesitar calculadora. 260 por menos 60 treceavos. Ahí está, 260 por menos 60 treceavos.
¿Cuánto nos sale? Menos 1200. Pero a esto le vamos a restar la fila 4. Entonces ponemos menos. La fila 4 es menos también. Negativo por negativo sería positivo. Por eso hay que sumar 2480. Y esto es igual a 1280. Entonces aquí 1280. Y listo, ya hemos terminado. Ahora vamos a dividir a todas las filas, porque en todas las filas nuestros pivotes tienen que ser 1. 20.280. Sí, ¿Sí? la fila 2 no lo ha multiplicado por nada, ¿no ve? ¿Fila 2 o fila 4? La fila 2. A esta fila. Esa fila, ¿no? Sí, esta fila. Sí, cuando en la columna del pivote elegido ya existe un 0, mira, esta es la columna del pivote elegido. En esta fila 2 ya existía un 0. Y este 0 se está volviendo a copiar aquí, ¿no ve? Como ya existía el 0, no hay nada que hacer. Toda la fila se copia tal como está, sin ningún cambio. Por eso hemos copiado nomás, sin hacer ninguna multiplicación. ¿Se entendió? Cuando hay 0 ya en la columna, no tienes que hacer nada, solo copiar en la columna del pivote, ¿no? Bien, aquí les decía que a la fila 1 lo vamos a dividir. A esta fila 1 lo vamos a dividir entre 20.280. A esta fila 1. Si lo divides entre sí mismo sería 1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 0, 0, 0, 1. Ahora el otro número que era bien grande es menos, aquí vamos a poner menos 158.080 dividido entre 20.280. Veamos cuánto sale. Menos 304 sobre 39. Lo anotaré aquí. Menos 304 sobre 39. Listo. Ahora a la segunda fila, este 26 tiene que ser 1. Entonces a esta segunda fila lo vamos a dividir entre 26. 26 entre 26 sería 1. Aquí 0, 0, 0. Y luego 64 entre 26. Sería 32 treceavos. 32 sobre 13. Tercera fila. Este 260 tiene que ser 1. Entonces a la tercera fila tendremos que dividirlo entre 260. Así tenemos 0, 0, 1. Esto también es 0. Y 1280 lo tenemos que dividir entre 260. 60 treceavos. Anotamos aquí 60 treceavos. La última fila no hay nada que hacer porque esto es 1. No hay que dividir entre nada. Lo volvemos a copiar. 0, 1, 0, 0, menos 310 sobre 39. Aquí pondremos la línea y luego los corchetes. Aquí corchete y aquí también el corchete. Listo. Bien, entonces aquí está desordenado, ¿no? Miren, aquí está el 1, aquí está el 1, aquí está el 1, aquí está el 1. Todo desordenado. Tenemos que ordenar. La fila número 2 tiene que subir a la fila 1. Entonces aquí pondré como fila 1
1, 0, 0, 0, 32 sobre 13. Ahora, la fila número 4, aquí está el 1. Esta fila 4 tendría que subir a la fila número 2. 0, 1, 0, 0, menos 310 sobre 39. La fila número 3 se mantiene, está en buena posición este 1. Entonces lo volvemos a copiar a la fila 3. 0, 0, 1, 0 y luego 60 sobre 13. Y finalmente, la fila 1, esta fila 1 tendría que ir a la fila 4. Entonces pondremos 0, 0, 0, 1 y luego menos 304 sobre 39. Ahí está, ponemos los corchetes y también la línea. Está ordenada ahora esta matriz escalonada. ¿Por qué lo hemos ordenado de esa manera? Porque en la diagonal principal tiene que estar puro unos y los demás elementos tendrían que ser ceros, ¿no? Ahí están ceros. Y entonces esta primera fila es x sub 1. Eso es igual a 32 sobre 13. Luego, en la segunda fila está x sub 2. Eso es igual a menos 310 sobre 39. En la tercera fila está x sub 3. Eso es igual a 60 sobre 13. En la cuarta fila está x sub 4 y eso es igual a menos 304 sobre 39. Listo, esas serían las respuestas. Vamos a verificar ya, ha sido un poco largo, números grandes y todo eso. Podemos usar la calculadora para verificar, esta calculadora de sistemas de ecuaciones. Aquí solo hay 3, puedes aumentarle uno más y listo. Empiezas a cambiar valores. Aquí está el 3, el 2 menos 4 y esto sería 1. Aquí en el resultado está menos 36. Ahí, menos 36. Segunda fila, esto es 1, esto sería 8, esto sería 1. Esto también sería 1 y aquí es menos 64. Tercera fila, 16, eso es 2, aquí es menos 4, aquí es 1 y aquí menos 4. Cuarta fila, es 9, 8, menos 3, 1 y menos 64. Revisas que todos los valores estén igualitos al del ejercicio y luego apretas cualquiera de estos. Dice solución por regla de Kramer, solución por matriz inversa, cualquiera de estos, ¿no? Método de Gauss, etcétera, cualquiera. Solo para verificar los resultados. Vamos a ver a la parte final. ¿Dónde estamos? Aquí abajo. Ahí están las respuestas. Verifiquemos. Tal vez nos hemos equivocado, ¿no? Aquí está, lo comparamos con los resultados. 32 sobre 13 menos 310 sobre 39. Aquí hay un error, ¿no? Vamos a verificar eso. 64 sobre 13 y yo he anotado 60. A ver. 60 sobre 13. Eso vamos a revisar. Y el último menos 304 sobre 39. El 60, ¿no? He copiado mal. ¿Dónde estamos? Aquí. Esto era la tercera fila, 1280 entre 260. Ah, sí, era 64, yo 60 le había puesto. 64 sobre 13. Entonces corregiremos esto. Esto es 64. 64 sobre 13. Esto también es 64. Entonces aquí
x sub 3 es 64. 64 sobre 13. Bien, entonces ahí está, ¿no? Las respuestas y están correctas. Un poco largo, ¿no? Bueno, aquí tienes que ser más rápido, más ágil. Yo lo he hecho paso por paso, muy lento lo he hecho, pero he tratado de que entiendan, por lo menos con la explicación así pausada y lenta. Pero tú tienes que hacerlo rápido, bien rápido tienes que hacer en esto. Un sistema de ecuaciones tendría que demorarte en resolver máximo 20 minutos. Máximo 20 minutos. Ya, a ver, ese era el 2 romano, era, ¿no? Veamos el 3 romano. 3 romano, método de Gauss-Jordan, dice. Regla del rectángulo, dice aquí. Método de Kramer. Ya. ¿Para cuándo es su práctica? ¿Para Para mañana? mañana. Para mañana, sí. Mañana, sí. Ya, pucha, ya ves, casi las 10. Ahorita tengo que salir. A la noche podemos conectarnos de nuevo. A eso de las 8:30. Y mientras tanto, ustedes podrían hacer el 1 romano y el 2 romano, completarlo, ¿no ve? Y a la noche les indico estos, los que faltan. ¿Ya? Está bien, Auxi. Sí. Está bien. Ya, está bien. Gracias. He estado muy ocupado los días viernes y sábado. Está muy ocupado, por eso no les he podido ayudar. Pero a la noche volvemos a conectarnos a las 8:30, ¿ya? Esto les paso en PDF más ratito. Está bien, Auxi. Gracias, Auxi, Auxi. Nos vemos. por favor. Listo, nos vemos a la noche. Chao, chao.